En esta mañana es un día muy especial, como todos los días son especiales. Este es el día que el Señor hizo, amén, para honra y gloria suya. Pero este es un día en particular porque recordamos que hace más de 2000 años nuestro Salvador se levantó. Era el plan de Dios, no fue una sorpresa para Dios. Dios lo tenía planeado, lo tenía trazado. Dios había decidido, después de haber creado al hombre hace muchísimos años, tal vez unos 6000 años o más, y este primer plan el hombre lo arruinó, pecando y trayendo muerte y condenación a toda la humanidad. E inmediatamente después, Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos el prototipo del evangelio y salvación del hombre a través de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, de esperanza. Y este mensaje era que Cristo tendría que venir. Y a los suyos vino, dice Juan, mas los suyos no le recibieron. Al contrario, le condenaron. El jueves estuvimos hablando de que Judas traicionó a Jesús, pero fueron los líderes religiosos de ese tiempo, Pilato y Caifás, los que entregaron a Jesús a Pilato para que le crucificara. Los líderes religiosos de ese tiempo. Pero ¿qué del pueblo? El pueblo fue quien, cuando Pilato decidió no condenarle, no crucificarle, porque no hallaba delito alguno en él, el pueblo gritó y gritó desesperadamente: crucifícale, crucifícale, y dijo: su sangre sea sobre nosotros. Y por decirlo de otra manera, usted y yo, como dijo Jesús Adrián Romero, estábamos ahí también. Y si hubiéramos estado físicamente, también hubiéramos dicho: crucifícale. Yo creo que si Jesús viviera en nuestros tiempos, lo echaríamos de nuestras iglesias y también le crucificaríamos. Pero el Señor fue a la cruz consciente de lo que hacía, porque para esta hora había venido, para esta hora había llegado, no en cualquier tiempo, sino en el tiempo de Dios, para salvarle a usted y a mí. Y hoy hablamos de la importancia de la resurrección de Cristo. Él no se quedó en la tumba como cantábamos ahora. Él no está en la tumba, Él resucitó. Y este tema que quiero compartirles hoy es la importancia que tiene la resurrección de Cristo para la vida nuestra, para la vida de cada cristiano. El problema es que a veces, y tenemos que tener cuidado, porque si no vivimos meditando, pensando, leyendo la palabra, esto se nos convierte en religión y como que las cosas pasan ahí tradicionalmente, pero realmente no es eso. Es una vivencia, es una realidad, y hay algo que está pasando en nuestras vidas y que pasó hace 2000 años, que comenzó y debe vivir por siempre en nuestros corazones. Cuando Cristo resucitó, un día como hoy, hace más de 2000 años, Él probó que era el Hijo de Dios. Y es que este es el meollo del asunto. Jesús no era un profeta más, como dicen los musulmanes o otras religiones. Jesús era el Hijo de Dios. Este fue el delito por el cual le condenaron. Es esto lo que estaba escrito en su cruz, en la cruz, esta cruz de martirio, este horrible sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Y sabe una cosa, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, no seremos juzgados. ¿Sabía eso? Los hijos de Dios no seremos juzgados, porque en la cruz se efectuó un juicio. Fue en la cruz donde usted y yo fuimos juzgados en Cristo. Él pagó la condenación en nuestro lugar. El mundo va a ser juzgado. El mundo sin Cristo será juzgado ante el trono blanco de Dios.
y la sentencia no serán sus pecados. El hombre no va a ir al infierno por los pecados que ha cometido. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? El ser humano va a ir a condenación por haber rechazado la oferta maravillosa que Dios Padre le hizo, entregando lo más precioso a su Hijo. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Dios del cielo dejó su trono de gloria y vino a morir para que usted y yo hoy tuviéramos vida eterna. Amén. Y recuerde esto, en la cruz no fue simplemente un sacrificio, fue un juicio. Y no fue solamente el juicio que hizo Pilato y que hicieron los sumos sacerdotes. Dios juzgó a Cristo y lo declaró culpable, lleno de pecados, como dijo el pastor el viernes. Y dice Isaías 59:2, cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios había apartado el rostro porque no podían mirarle, porque estaba cubierto de los pecados de toda la humanidad, de los suyos. Y no piense en los de toda la humanidad, piense y diga: por mis pecados Cristo fue entregado. Pues un día como hoy, cuando Cristo resucitó, probó que era el Hijo de Dios. Dice la palabra en la Reina Valera, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el versículo 17 y el versículo 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, nadie mató a Cristo. Cristo se entregó. Amén. Voluntariamente. Como hombre, pasó el martirio más terrible que un ser humano puede pasar. Dice que allá en el Getsemaní Jesús oraba. Como hombre decía: Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Estaba hablando del martirio, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús valientemente, aún aterrorizado, no crean que no tenía miedo, sí tenía miedo, fue a la cruz por amor, como hijo de Dios. Y dos cosas que veo ahí. Una, que en el previo conocimiento de la Trinidad del Dios Todopoderoso, decidió, porque usted y yo estábamos condenados, que su Hijo pagaría por sus pecados. Así que, hermanos, hay razón, como decía el pastor en estas enseñanzas que ha estado dando, de que el infierno, que no fue creado para los seres humanos, es justo. Todos los seres humanos merecemos el infierno. Sin embargo, Cristo pagó para que no fuéramos allí. ¿Y por qué lo merecemos? Por nuestros pecados, pero doblemente. Habiendo ofrecido Dios la oportunidad de no ir, el diablo le engaña y le llevará a aquellos que le han rechazado. Y dice la primera cosa, que nadie le mató. Él puso su vida. Y dice algo más, que Él tenía el poder para ponerla y también el poder para volverla a tomar. Solamente Dios puede hacer eso. Para algunas gentes y para algunas religiones esto es terrible. Recuerdo una vez que presentábamos la película Jesús en África, un hombre la veía y decía: pero no es posible, eso no puede ser verdad. Tanto sufrimiento, tanto martirio, porque para los musulmanes, una religión de 1.500 millones en el mundo, Jesús, el Hijo de Dios, que no es el Hijo de Dios para ellos, aunque es contradictorio, porque ellos dicen que Jesús fue hecho de Espíritu de Dios y palabra de Dios. Saben que el Corán habla de la palabra de Dios, aunque ellos no la entienden. Dice que Jesús fue hecho de Espíritu de Dios y palabra de Dios. Y ellos dicen que en el Calvario parece
que Jesús estaba allí. Es un poco lo que creen los gnósticos. Pero Dios levantó a Jesús sin que nadie le viera y había otra persona en su lugar. Sí, alguien fue crucificado, pero no fue Jesús. Para ellos, un ser humano puede morir, pero no Jesús, no que era hecho de Espíritu de Dios y palabra de Dios. Pero Jesús está diciendo que era el mismo y que tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar. No mataron a nadie más. Cristo murió y murió en la cruz del Calvario. Amén. Porque Él era el Hijo de Dios. En la cruz del Calvario fue juzgado. Si no fue así, hay razón por la cual en cada uno de estos grupos religiosos el hombre tiene que hacer algo por su salvación, tiene que hacer buenas cosas para salvarse, pero el Señor dice no por obras para que nadie se jacte. Pues por regalo de Dios somos salvos. Y esto no es de ustedes, ni mío. Es el propósito y el plan y la bondad de Dios. La segunda cosa que Cristo probó con su resurrección es la verdad, la veracidad de las Escrituras. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Todo lo que ahí está escrito es palabra de Dios. Aunque a usted a veces le parezca tan raro y aun cuando no lo entienda, eso es palabra de Dios. Así que créanlo. Y la resurrección de Cristo probó que esta es la palabra de Dios. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 31. Pedro, en aquel discurso maravilloso, después de Pentecostés, dijo estas palabras: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Cuando habla del día de hoy, estaba hablando de ese día cuando se estaba escribiendo esta escritura. Sin embargo, algunos dicen, y yo no sé si será cierto con todo lo que ocurre, con todo lo que ha pasado en Israel, para los que van a Israel, muchas de las cosas que se dan en estos viajes, muchos de los lugares que se dan como el lugar exacto han sido modificados y cambiados. Así que, pero hasta el día de hoy se muestra la tumba de David. Dice el pastor que él estuvo ahí en la tumba de David viéndolo. Bueno, yo no sé si realmente era esa. Y no vamos a entrar en discusión acá arqueológica si eso no es la tumba de David. Sin embargo, ciertamente cuando el médico, el evangelista Lucas escribió el libro de los Hechos, sí se sabía dónde estaba la tumba del patriarca David. Aunque los que desvirtúan, yo no sé si en estos últimos días han estado viendo algunos documentales y estas películas que se dan, ¿verdad? Que parecen de ciencia ficción, o sea, es una barbaridad. Sin embargo, bueno, alguien decía un día, escuchaba un documental y uno de estos arqueólogos decía, David parece que no existió. No hay trazos arqueológicos de David. Dice, pero sí existieron los filisteos, sí existió Goliat y existe todos estos, se puede ver en la arqueología, pero de David no hay ni trazos, mucho menos de que fuera un rey poderoso en Israel. ¿Qué importa lo que los arqueólogos y estos paganos digan? La palabra de Dios dice que David, este patriarca maravilloso del cual vendría Cristo, vivió un día y también murió, y su tumba está allí, y seguro que sus huesos todavía están ahí. ¿Sabe una cosa? Ahí están. Eso es lo que dice la palabra. Mire, varones, se puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Quiere decir, ahí están sus huesos, no se levantó. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma, dice la versión esta que tengo de la Nueva Versión Internacional, su vida no quedaría en el sepulcro, en el Hades, y su carne no vio corrupción. Es lo que dice el Salmo 16:10. El cuerpo de David está allí. El cuerpo de Mohammed está allí. El cuerpo de Krishna está allí. El cuerpo de José Smith y todos estos están allí. El cuerpo de Mahoma está allí. El cuerpo de todas estas divinidades están en la tumba. Pero nuestro Cristo, nuestro Redentor, Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Y dice la palabra que está a la diestra de Dios y que vendrá otra vez y nos llevará con Él y juzgará al mundo con justicia, porque quien va a juzgar al mundo es Cristo. Amén. Eso dice la palabra. Ahí vemos algunas cosas que David, inspirado por el Espíritu de Dios como profeta, estaba diciendo: yo estaré en la tumba, pero Cristo se levantará. ¿Y esto en qué nos ayuda? ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, simplemente tener un conocimiento de qué eso ocurrió. No, que la Biblia es la verdad. Estaba escrito, estaba declarado por boca de Dios que el santo ser que vendría del cielo, que era Dios mismo, pagaría por sus pecados, y la seguridad de que es Dios y que vendría para salvarte y que eso mismo le pasaría a usted y a mí. Dios, como testimonio, lo levantaría de entre los muertos, porque la muerte no fue capaz de retenerlo. Aleluya. Pues la muerte tampoco tendrá el poder de retenerlo a usted y a mí si creemos en Jesús, porque resucitaremos un día para estar con Él. Pero qué triste para aquellos que no han creído en Él ni han confiado en Él, porque sí se levantarán en la segunda resurrección, dice la Escritura, para ir a condenación. Así que si la primera parte es verdad, que vamos a estar con Él nosotros, la segunda parte también es verdad, que aquellos se levantarán y que irán a condenación eterna, al fuego eterno, como ya lo hemos visto en estos días, que nunca se apagará y donde el tormento nunca cesará, porque allí no hay muerte. Allí se vivirá y se estará consciente. No se vivirá, se estará consciente eternamente. Cuando Cristo resucitó, nos aseguró también la resurrección el día cuando nosotros muramos. Así que, hermanos, qué lindo. Los cristianos no debemos estar preocupados ni asustados por la muerte. El apóstol Pablo lo llama no muerte, lo llama dormir. Nosotros dormiremos un día. Así llamó Jesús a la muerte también, cuando aquella niña, hija de Jairo, estaba muerta. Jesús dijo, ¿qué dijo de ella? Duerme. ¿Y qué dijo de Lázaro? Voy a ir para despertarlo. No dijo voy a ir para resucitarlo, dijo voy a ir para despertarlo. Es que para los hijos de Dios, la muerte es un dormir, es un descansar. ¿Sabe que cada día, cuando usted se duerme, es como si se muere? Sí. Cuando usted está profundamente dormido, ¿está consciente de algo? A no ser que sueñe, ¿verdad? Y los sueños a veces son tan reales, o tengo una terrible pesadilla. Pero cuando usted está bien dormido, puede hacer ahí lo que sea, pueden reírse de usted, pintarle la cara, hacerle una serie de cosas ahí, no se da cuenta de nada. Pero al día siguiente despertamos. Será un sueño más largo, pero nos levantaremos y estaremos con el Señor
para siempre. Eso es maravilloso. La Escritura nos declara esto y la resurrección de Cristo nos comprueba que esto es así. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al versículo 15. Y quiero leer en las dos versiones este pasaje porque hay algunas cosas interesantes que me parecen muy interesantes que nosotros como cristianos debemos entenderla. Y aunque no tenemos que dar siempre respuesta a nuestros pensamientos y a nuestra mente lógica, porque no vivimos por lógica sino por fe, sin embargo hay preguntas que se levantan, hay preguntas que vienen a nuestra mente, hay preguntas que la gente hace y a veces aún los cristianos estamos confundidos. Qué triste que a veces los cristianos, los creyentes, hijos de Dios, le tienen tanto temor a los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová los sacuden bien. Pero es porque no leemos las Escrituras. Es triste que estos que no tienen la verdad predican una mentira como si fuera la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad a veces la vivimos como si fuera una mentira. Es por el desconocimiento de la palabra. Entonces esto nos asegura nuestra resurrección futura cuando muramos. Dice la Reina Valera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, otra vez, ¿cómo ve el apóstol Pablo la muerte? Y no es que estaban dormidos, hermanos, es que estaban muertos. Habían sido enterrados. Algunos estaban ya con Cristo, pero los vivos no lo sabían. Está hablando esto a la iglesia de Tesalónica y luego les explico un poquito por qué. Pero algunos no estaban con Cristo, estaban en el Hades, estaban en el Seol. Y dice la palabra: hermanos, no quiero que ustedes ignoren. ¿Cuál es la razón? Pablo tenía una esperanza viva y hace 2000 años se predicaba que la venida de Cristo está cerca. Yo tengo mucho problema y yo le aconsejo que no esté viendo muchos programas, muchas cosas que salen en internet, ahí cada tontera. Y hay alguna gente que están pasando ciertos videos escatológicos supuestamente y están prácticamente aterrorizando al pueblo de Dios con las cosas terribles que se están viendo y están pasando. Claro, son reales, pero no debemos de preocuparnos. Los tesalonicenses estaban preocupados. Pablo dijo: cuando el Señor venga y nosotros los que habremos quedado. Pero muchos de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que habían sido transformados de una manera maravillosa después de ser vagos, chismosos, no les gustaba trabajar, andar metiéndose en los problemas que no eran los suyos, fueron transformados de tal manera que su testimonio corrió por toda la región. Dios hizo una obra maravillosa en ellos. Pero el problema es que empezaron a morirse. Y Cristo no había venido. Y empezaron a preguntarse: ¿qué pasó? Y con estos que se murieron, ¿para dónde se fueron? Los que murieron en Cristo estaban con Cristo. Amén. Pero los que estaban vivos no sabían para dónde se habían ido. Como usted a veces con su familiar no sabe dónde está. Y la preocupación: ¿se salvaría o no se salvaría? Pues tenga plena certeza que si estaba confiando en Cristo, está con Él. Y si no, esperamos que a última hora lo haya hecho. Y dejémoslo ahí. Preferimos a veces no responder esta pregunta, pero las Escrituras están ahí. Y Pablo les dice: y además había algo que estaba ocurriendo. La gente de su tiempo, los falsos maestros, estaban diciendo: no, es que Cristo ya vino. Cristo ya llegó. Y seguramente se llevó a esto. Ustedes con suerte hasta se quedaron. Y algunos más osados estaban diciendo en sus cartas que eran de Pablo. Y Pablo luego dijo: mire, no confíe en nadie, aunque diga que viene de parte de nosotros y que la carta es mía. No lo es. Pero les dio algunas pautas. Ciertísimamente no vendrá hasta que ocurran ciertas cosas, hasta que el hombre de pecado, el inicuo al que el Señor matará con la espada, el espíritu de su boca, se manifieste. Pero también les dice este pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, no de los que están muertos. Estos hermanos que ya se nos adelantaron
están durmiendo y están con el Señor y están muchísimo mejor, no están pasando una pesadilla espantosa, es real lo que está ocurriendo. Como lo dice, no queremos que ignoren ni se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Dios prometió que traería con Jesús a aquellos que ya se fueron con él. Jesús dijo, recuerdan, voy pues a preparar lugar y donde yo estaré, ustedes también estarán conmigo. Y dijo, y vendré y os tomaré a mí mismo. Pero quiero leer este mismo pasaje de Tesalonicenses capítulo 4 en esta versión. Me gusta porque el versículo 15 habla de algo que es interesante. No sé si usted lo ha remarcado en su Biblia. ¿Alguien quiere leernos el versículo 15 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses? O sea, nadie se va a ir antes ni después. Pero dice algo, dice esta versión que yo tengo, conforme a lo dicho por el Señor. ¿Dónde está eso? En ninguna parte de los evangelios. Es interesante. Sí, no está en los evangelios. Y si usted lo busca, no lo va a encontrar, no está registrado. Pero Pablo dice aquí claramente que el Señor dijo, claramente dijo, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Pablo dice que el Señor dijo eso. Hay dos opciones. Una, que Pablo, cuando estuvo 3 años en el desierto de Arabia con el Señor recibiendo el Evangelio, el Señor se lo haya revelado a él. 2, que sean una de las tantas cosas que Jesús dijo que no fueron registradas. Recuerde que no toda, ni cada palabra, ni tilde, ni coma, ni acentuación fue registrado. Así que, pero Pablo, el apóstol del Señor, está diciendo que Cristo lo dijo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Qué dijimos antes? La resurrección de Cristo prueba la certeza de las Escrituras. Y esto es palabra de Dios. Y yo lo creo. Que no precederemos a los que durmieron. Porque en el día del Señor, el Señor descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitaremos primero, si estamos muertos. Y si no estamos muertos, veremos a los muertos en Cristo resucitar y volar con los vivos que estemos, si estamos. Bueno, Pablo dijo los que hayamos quedado, yo también digo los que estemos en ese tiempo. Amén, hermano Andrés, los que estemos en ese tiempo. Y si no estamos, no hay problema, nos levantaremos y iremos juntos para recibir al Señor en el aire, la iglesia completa. Los vivos y los muertos recibiremos al Señor en el aire. ¿No es esto maravilloso? La resurrección de Cristo nos prueba eso. Usted y yo nos levantaremos. No seremos quedados en la tumba. Porque nuestro Salvador fue resucitado y todo lo que la palabra dice de Él se cumplió. Cristo fue crucificado, las piernas de los otros 2 que estaban a su lado fueron quebradas, pero las suyas no, porque la Escritura había previsto que ningún hueso suyo sería quebrado. La Escritura fue probando cada uno de los detalles, pues también esto es palabra de Dios y dice que nosotros nos levantaremos. Créalo, hermano. Así que gócese.
Así que no se preocupe por la muerte, porque la muerte para sus hijos, es más, la palabra dice que es honroso a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Así que nos levantaremos. La muerte es simplemente un dormir para usted y para mí. Amén. No es ese terrible terror de que me muero y dónde voy a ir. Nosotros sabemos dónde vamos a ir y así que anhelamos. Hay algunos, he escuchado algunas veces de algunos creyentes adultos mayores acá que todavía están ahí ya viejitos y están diciendo, ¿cómo me gustaría irme? Y tienen razón. Pablo dijo, estar con el Señor es muchísimo mejor. Así que hermanos, pregúntele al Señor, Señor, si tienes un plan y todavía quedan cosas que yo debo cumplir en esta tierra para ti, amén. Y si no, Señor, esté contigo es muchísimo mejor. Sí, se nos ha enseñado una cultura de vivir y no de irnos. No tenemos una cosmovisión de muerte. Creo que les conté una vez de dos pastores amigos de nuestra denominación. Uno estaba enfermo, muy enfermo, con un cáncer en su garganta. Y el otro pastor amigo vino, es un presbítero, y llegó y le dijo, hermano, vamos a orar por ti, pero quiero que te examines y quiero que pienses. ¿Sientes que Dios tiene un propósito todavía en tu vida? Y si no, vete. Si hay un propósito de Dios todavía en tu vida, amén, vamos a orar para que Dios te sane. Y si no, vete. ¿Y sabe qué? Se fue. Se lo llevó el Señor. ¿Hubo resentimiento en su hermano? No, dice mi hermano, ya había cumplido su propósito acá. Y por lo tanto, está mejor que yo. Y es cierto, debe ser esta la cosmovisión, debe ser esta la visión de cada hijo de Dios. Y si viviéramos de esa manera, qué distinta sería la vida. Qué distinta sería la vida para nosotros con el Señor. Pero el día que Jesús resucitó, también fue una prueba del juicio futuro. Y esto como que no es muy lindo, ¿verdad? Del juicio futuro. Y dije antes que para nosotros, los cristianos, cuando tomamos la Santa Cena, en 1 Corintios capítulo 11 leemos este pasaje y a veces no le ponemos cuidado que Pablo está hablando, dice, para que no seamos condenados con el mundo, para que no seamos juzgados. Examinémonos. Porque como hijos de Dios, como hijos del Señor, como redimidos en Cristo, somos hijos. Y el Señor, dice Hebreos, que el que toma por hijo, ¿sabe lo que hace? Disciplina. Y la disciplina, dice, ninguna disciplina parece algo atractivo y agradable, pero es necesario. A los hijos les disciplinamos porque no queremos que se pierda, porque queremos que sean personas de bien, pues el Señor nos castiga a veces y fuerte acá. Es mejor que nos castigue acá y que no nos castigue allá, ¿verdad? Es mejor ser disciplinados acá, así que si no queremos ser disciplinados acá, pues entonces andemos correctamente, obedeciendo su palabra, teniéndole como Señor y viviendo conforme a lo que Él nos ha estipulado, porque somos sus hijos. Y cuando hacemos algo que no agrada al Señor y el Señor sabe que nos vamos desviando, entonces el Señor va a traer su disciplina. Y a veces da con la faja o la paleta, o yo no sé cómo algunos dicen, no, que mire que no le pegue así porque no sé qué. El Señor a veces da con la faja y bien fuerte, porque nos ama, somos sus hijos, nos disciplina. Así que si usted cree que Dios no disciplina, siga durmiendo de ese lado y va a darse cuenta. Dios nos ama, pero es un padre que nos ama. Los padres que no disciplinan a sus hijos, sus padres sentimentales, y a veces no están guiándolo. Yo estoy seguro que no siempre la disciplina física es la correcta si su hijo lo entiende, pero si no entiende de esta y otra manera, tiene que pasar
A las nalgadas, ¿no? Yo creo que si está más grandecito ya no nalguea el Señor, saca la faja. Y qué duro. A mí me lo ha aplicado varias veces y doy gracias a Dios por eso. Amén. Porque es eso lo que ha permitido que camine con Él cada día. Entonces es una prueba de que el juicio vendrá. En Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, comenzando en el versículo 30, quiero que vayamos a este pasaje y veamos lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no solamente a los creyentes, a todos los hombres. No importa dónde estén, no importa lo que crea, no importa si han escuchado o no han escuchado, y por eso tenemos que llevar el mensaje a los que nunca han escuchado, porque ellos también tienen que escuchar, porque hay mandamiento de Dios para ellos. Manda a todos los hombres. ¿Dónde? En todo lugar. No importa si están en la China, en la Conchinchina, allá tiene que llegar el mensaje. Y esa es responsabilidad suya y mía como iglesia, de llevar este mensaje. Manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. El hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos es una evidencia de que Dios va a ejecutar un juicio un día. Para todos aquellos que no se han arrepentido, para todos aquellos que no le han reconocido, para todos aquellos que le han rechazado, para todos aquellos que han hecho caso omiso de su palabra, para todos aquellos que han preferido seguir las fábulas de su mente o de las creencias humanas, para aquellos que han preferido seguir un consejo humanista que tener fe en el Señor y creer en la Escritura. Dios va a juzgarles un día. Y la evidencia de que les va a juzgar es que Cristo se levantó. Amén. Entonces la resurrección de Cristo testifica de que habrá un juicio futuro para el mundo. La otra cosa, la resurrección de Cristo es una de las verdades centrales del Evangelio de Buenas Nuevas. El Evangelio que es buenas noticias, pues la resurrección de Cristo es buenas noticias. Amén. La resurrección de Cristo es buenas noticias, dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 8. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí tenemos un problemita. Vamos a parar acá antes de continuar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? La palabra que les he enseñado, la palabra que les he predicado, la palabra que ustedes han escuchado, que ustedes han aceptado y que han retenido. Si ustedes siguen reteniendo esa palabra, ¿qué va a pasar? Lo leo otra vez. Dice esta versión, versículo 3, porque primeramente os he enseñado, antes en el 2, asimismo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué si no la retenemos? Esto es uno de los pasajes que no me gustaría tener, porque me gustaría estar siempre firme, pensando que no importa, ya soy salvo, pero es que eso es lo que algunas creencias erróneas han hecho. Pensar que ya tenemos la salvación y despreocupémonos.
Pero acá nos está diciendo que si retenemos la palabra, y no quiero entrar en un asunto teológico sobre esto, quiero leerlo en esta otra versión. Creo que usted debe tener su propia convicción con respecto a esto y su fe con lo que el Señor ha puesto en su corazón a través del Espíritu Santo. Y yo creo que yo soy salvo hoy, mañana, pasado mañana y hasta el resto de mi vida. Eso yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Y yo sé que voy a estar firme siempre. En mi mente no hay ni siquiera un vestigio así chiquitito de que un día me voy a apartar. ¿Sabe una cosa? No me voy a apartar nunca. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios me sostiene. No porque sea muy capaz, porque yo sé que Él me sostiene. Y yo quiero que me sostenga. Amén. Y estoy feliz. Estoy en su mano, acurrucado, acomodado, tranquilo y no quiero nunca moverme de allí. Y además Dios dijo que nada ni nadie puede sacarme de ahí. San Juan capítulo 10. Los que están en mi mano, nada ni nadie los apartará. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y voy a permanecer en esta palabra, primero porque quiero. Y segundo, porque Él me sostiene. ¿Que van a haber pruebas? Las van a ver. ¿Que van a haber tentaciones? Las van a ver. Que tal vez en algún momento voy a caer de cara, de cabeza, de espalda, lo que sea. Espero que no pase. Pero si pasa, Él me levantará. Amén. Es lo que creo. Pero vea lo que dice esta versión. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibí y en el cual se mantienen. Y qué lindo, me gusta esto, firmes. Y esperamos, yo deseo de todo corazón que usted se mantenga firme. Es el anhelo. Tristemente yo no puedo hacer que usted se mantenga firme. Es el anhelo de mi corazón, es mi oración cada día, pero eso le corresponde a usted. Que se mantenga firme mediante este evangelio, y me gusta esta versión, dice, mediante este evangelio, mediante estas buenas noticias, son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo, habrán creído en vano. De otro modo, oiga, hermano y hermana, usted que está aquí, si usted no se mantiene firme hasta el fin, usted ha creído en vano. Usted está aquí perdiendo el tiempo, mejor estuviera haciendo el almuerzo. Pero que el almuerzo espere, no es importante, porque hemos creído de veras. Y hemos venido, dije al principio, no hemos venido al culto. ¿Sabe que mucha gente viene al culto? Pero nosotros venimos a rendirle culto a Él. No venimos al culto, venimos a rendirle culto. Venimos a, juntamente con todos los hermanos, a glorificarle, a adorarle, a exaltar su nombre. Si usted viene al culto, pierde el tiempo. Dios no quiere que usted venga al culto. Dios quiere que usted venga para que le adore, para que glorifique su nombre. Dios quiere que las naciones le conozcan para que exalten su nombre. La Biblia es el libro de Dios que nos cuenta la historia de Dios. Ni siquiera nos cuenta la historia nuestra. La Biblia nos cuenta la historia de Dios. Y la historia de Dios es que un día Él nos hizo para alabanza de su gloria. Y nuestra vida debería ser una adoración continua. Y ¿sabe una cosa? En el cielo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Adorarle. De todas tribus, naciones, lenguas estaremos delante del trono del Señor. Si usted no aprende a adorar al Señor acá, allá se va a aburrir. Oiga, si usted no aprende a adorar al Señor acá y a glorificarle y a entrar en su presencia, se va a aburrir, porque eso es lo que vamos a hacer siempre. Estaremos
adorándole. Así que aprendamos, deleitémonos en el Señor. Y sigue diciendo el versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y ¿cómo? ¿Según cuál parámetro? Según las Escrituras. Sigamos leyendo. Y fue sepultado y resucitado al tercer día, según las Escrituras. Entonces, ¿podía la muerte retenerle? No, porque estaba escrito. Y si esto es palabra de Dios, como lo es, Cristo tenía que levantarse al tercer día. Por eso Jesús dijo desde el principio: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Y yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Cuándo la iba a tomar? Al tercer día. ¿Por qué? Porque estaba escrito: ni al cuarto día, ni al segundo día, ni al sexto día, ni al año, ni a los 2 años. Al tercer día se levantaría. ¿Por qué? Porque la Escritura, que es palabra de Dios, estaba en el diseño de Dios. Dijo que Cristo se levantaría. Por lo tanto, todo lo que la palabra dice es verdad y tenemos que creerlo y vivirlo cada día. Es palabra de Dios y se cumplirá. Amén. Se cumplirá, hermanos. La resurrección de Cristo es maravillosa. Esto me dan ganas de gritar. Es una verdad. Es la esperanza de mi vida. Yo lo creo. Un día me voy a levantar. Un día voy a estar con el Señor por siempre. No hay nada en este mundo, nada que pueda hacer que eso cambie, porque está escrito. Jesús dijo en el Evangelio de Juan muy claramente este pasaje que todos conocemos, esta verdad, declaración de Dios a través del apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es maravilloso. A veces nos cuesta entender y cuestionamos. Yo creo que les he contado alguna vez una historia, y esto marcó mi vida, de ver el poder de la salvación de Dios. Algo que a veces no entendemos. Les he contado que una vez estábamos en una campaña de evangelismo allá en Malí, en una ciudad que se llama Cay, y estábamos en una gira presentando la película Jesús. Llegamos a una aldea musulmana y allí no había ningún cristiano, ni nadie que se comportara como cristiano, ni iglesia, ni mucho menos, simplemente la mezquita donde los musulmanes oran 5 veces cada día. Y cuando llegamos ahí, ellos son muy hospitalarios, nos hospedaron en algunas casas, y cuando fuimos a la primera actividad, un hombre apareció y dijo: yo soy cristiano. Por supuesto que no vivía como cristiano. Por supuesto que no había una iglesia donde él se congregaba. No parecía diferente a las demás personas. Yo no sé si iba a la mezquita, seguro que sí. Pero cuando nosotros llegamos, él dijo: yo soy cristiano. Eso me impactó tanto. Y delante de todos sus compatriotas, él dijo: yo soy cristiano, sin preocuparle las consecuencias que esto pudiera traer para su vida. No entendemos nosotros acá lo que significa vivir en una cultura musulmana y entre musulmanes, y darse cuenta lo que pasa. Escuchamos lo que pasó el Jueves Santo, ¿verdad? En Kenia, 148 personas, creo, fueron muertas, y se seleccionaba en esta universidad: usted es cristiano, y algunos hermanos tuvieron el valor para decir sí, se les daba el tiro en la nuca. Es musulmán, váyase. Es cristiano, el tiro en la nuca. Es cristiano, es musulmán, váyase. Y estos pudieron haber dicho: no, no, somos musulmanes, y hubieran salvado el pellejo. Pero dijeron: somos cristianos, tiro en la nuca. Y seguramente cuando el otro vio que le dieron el tiro en la nuca al otro, ¿qué diría usted? Qué tonto, ¿verdad? Mejor hubiera dicho otra cosa. Es que, hermanos,
El libro de los Hebreos dice que no hemos sufrido hasta la sangre. Y es que hasta la sangre debemos de confesar a Cristo. Si es necesario. Yo soy un gran cobarde, pero seguramente si algún día me toca, digo, Señor, yo estaré firme. Y un tiro en la nuca es rápido, seguro no siente nada. Yo creo que es peor esto que los musulmanes les encanta degollar. Yo creo que eso es más feo. Tiro en la nuca es más rápido. Pues este hombre dijo, yo soy cristiano. Habíamos visto en otra aldea un hombre convertirse y la aldea lo obligó a retroceder y negar públicamente que no se había convertido. Y este lo hizo. Y yo le dije, oiga, ¿cómo que sos cristiano? ¿Qué sabes tú del cristianismo? Dijo, yo creo en Jesús. Dije, pero ¿cómo? ¿A qué iglesia basta? Ninguna. Dice, hace 30 años por esta aldea pasó un hombre. Y era el padre de alguien que conocíamos, el padre de un muchacho que se llamaba Angelou. Era un evangelista itinerante. Y dice, él me habló de Jesús. Y yo creí. Y hace 30 años no he visto a ningún cristiano. Hace 30 años no he tenido contacto con ningún cristiano. Hasta ahora que ustedes vienen. Y yo soy cristiano. Aleluya. Eso es fe. Eso es lo que Cristo hace. Ese es el poder de la salvación. Digamos lo que digamos. A veces nosotros empezamos a juzgar a la gente porque no se congrega con nosotros, porque no hace como nosotros una serie de cosas y empezamos a definir qué es cristianismo. Le voy a dar una sorpresa. Hay mucha gente que puede haber estado en el culto, cantar, predicar, dirigir el coro y una serie de cosas y van a ir al infierno. Y nos vamos a llevar sorpresa. Alguna gente que creemos que no va a estar allá, les vamos a encontrar y van a estar con el Señor. Y no estoy diciendo que vivamos como nos dé la gana. Creo que la Biblia nos da parámetros de cómo debemos de vivir. Pero la fe es algo que se vive en el corazón. Y cuando realmente hemos creído, el Señor nos ha tomado. Y cuando usted aceptó a Jesús, el Espíritu Santo ha venido a morar a su corazón. Y yo creo que lo que ocurrió en ese hombre es que el Espíritu Santo que estaba ahí apagado, 30 años, nunca había estado en un culto, es más, nunca estuvo en un culto, solamente escuchó el mensaje de salvación. No veía más que musulmanes, vivía como ellos, seguramente comía como ellos, pero el Espíritu había entrado en su alma, en su corazón y estaba allí. Y ahora que nosotros llegamos, declara, yo soy cristiano. Aleluya. Esto es lo que el Señor hace. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 6. Después en el versículo 4, perdón. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Versículo 5. Que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Algunos de esos que vieron a Jesús allá en el monte de Galilea, más de 500 hermanos, dice Pablo, algunos estaban vivos, otros ya se habían ido con el Señor. Eran testigos oculares de que el Cristo había resucitado. Usted y yo no necesitamos una evidencia ocular de que Cristo resucitó. Yo creí en Cristo por las Escrituras. Pero si no las tuviera hoy, el Espíritu Santo que está en mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios, que Él vive. Amén. Yo conocí a Cristo por las Escrituras, pero hoy ya le conozco. Y nada puede demostrarme lo contrario. Hay cosas que tal vez no entienda, y si no las entiendo mejor ni las discuto, pero yo sé en quién he creído. Amén. Y sigue diciendo el versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún vive, aunque algunos han muerto. Versículo 7, luego se apareció a Jacob, a este que no creía, hermano de Jesús, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y esto fue una convicción tan maravillosa que transformó la vida de este hombre para siempre. Cuando ustedes han estudiado la vida de Pablo se dan cuenta cómo vivió.
pero también cómo murió valientemente. Y dijo, estoy listo. Y la idea es como el barco que está listo para zarpar, que sean cortadas sus amarras. Y Pablo, como era soldado, como era ciudadano romano, se le dio el privilegio que se le da a los romanos, no ser crucificados. Así que muerte rápida, decapitado. Era un privilegio para los romanos. Como el tiro en la nuca, no está tan mal, ¿no? Que sea por Cristo, hermano. Si tiene que ser, que sea por el Señor. Que podamos sentirnos dignos de vivir y morir por Él. Dijo Pablo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que muramos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Así que, hermanos, a veces estamos viviendo muy cómodos. Yo creo que vivimos en el cielo, o por lo menos en el paraíso. Hay algunos hermanos que viven cerca del infierno, pero aún ahí viven para el Señor. Así que esta iglesia ha decidido que debemos anunciar este mensaje aún a los que no han escuchado. ¿Y sabe quién va a hacerlo? Algunos de ustedes que están sentados ahí, yo sé que el Señor está tratando con su vida y nos gustaría que vayan y regresen sanos y salvos como nos pasó a nosotros. Pero si no regresan, allá nos encontramos. Amén. Porque esto es lo más maravilloso, hermano. Lo más maravilloso que pudo habernos ocurrido es vivir para Él. Cuando Cristo resucitó, esta es la seguridad de nuestra herencia futura. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Amén. Por la resurrección de Cristo de entre los muertos, Él nos hizo renacer a esa esperanza viva. Lo esperamos, yo lo anhelo, hermano. Hay un canto que dice, yo solo anhelo ese día cuando Cristo volverá. ¿Saben que este mundo está bien feo? Y le voy a decir una cosa. Ser cristiano no es algo ni fácil ni difícil, es imposible sin la ayuda de Dios. Y a veces uno la siente cada vez más dura. Así que a veces pienso que irse con el Señor es muchísimo mejor. A alguna gente no le gusta que yo diga cosas como estas. Yo espero que usted me entienda. Algunos hermanos, cuando se convierten, mejor se murieran. ¿No le gustó eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se muere en el primer amor, se va con el Señor. No vaya a ser que al andar por esta vida deje. Qué triste, qué dolor da en el corazón. Ahora me entiende lo que dije, ¿verdad? Cuando realmente aceptó a Cristo, mejor se muriera y se fuera con el Señor. No, pero el Señor quiere que vivamos acá, que le sirvamos, que testifiquemos, que glorifiquemos su nombre, porque para eso nos hizo, para alabanza de su gloria. El punto 7, cuando Cristo resucitó, esto es el fundamento del sacerdocio celestial. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este está hablando de Jesús, este que resucitó, nuestro Señor, a quien amamos y a quien queremos servir siempre. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que nunca va a cambiar, que es estable, que es permanente. Por lo cual puede salvar, también puede salvar perpetuamente, no por un rato, hermano, salvar perpetuamente a todos los que a Él se acercan, a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, intercede por ellos.
Él está intercediendo. Esta oración sacerdotal que el Señor hizo allá en el capítulo 17 continúa, 17 de Juan. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de día, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo perfecto para siempre. Este sacerdote que intercede por nosotros. Ayer estaba escuchando un testimonio del cual los ticos, menos yo, están orgullosos. Espero que menos usted. De una tica que recibió y fue el medio que se usó para que Juan Pablo II fuera declarado santo. Yo también fui declarado santo. Amén. Y espero que usted también. ¿Cierto? Porque es un milagro. Pues yo fui declarado santo hace 2000 años en Cristo. Porque mi sacerdote hizo el mayor milagro de darme vida eterna y se llama Cristo Jesús. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Esta es la veracidad de la palabra, el fundamento del sacerdocio perpetuo de Cristo. Y termino con esto. Cuando Cristo resucitó, nos dio poder para poder vivir esa vida cristiana de la que le estoy hablando, que es imposible sin su ayuda. Filipenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Con Cristo, dijo Pablo en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Pablo criminal, este Pablo que antes persiguió a la iglesia, este Pablo que hizo una serie de cosas, un día vino a Jesús después de conocerle y dijo, Jesús, quiero crucificarme contigo. Ya no quiero vivir más esa vida, ahora quiero vivir para ti. Y debe ser la declaración de fe de cada cristiano, de usted y de mí. Decirle, Señor, ya no vivo yo, ahora eres tú quien vives. Ya no puedo hacer eso porque no tengo ni mis manos, ni mi boca, ni mis pies, porque estos son de Cristo. Amén. Ya no vivimos. Un día morimos con Cristo, símbolo del bautismo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Pero cuando Cristo resucitó y cuando salimos del agua, es símbolo que nosotros también resucitamos, pero no para vivir la misma vida de pecado, sino para vivir una vida nueva. Aleluya. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y sigue diciendo en Filipenses, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está hablando de la oración de los creyentes. Y luego dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y por eso es que pudo estar tranquilo y seguramente ni amarrado lo tenían. Seguramente el verdugo le dijo, ponga la cabeza aquí, Señor, vamos a cortársela ahorita. Y la puso porque él sabía que un día se levantaría. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé cuándo usted estaba cantando estos cantos esta mañana, si usted los estaba meditando, viviendo. Yo sentía deseos de gritar. Cristo no está muerto. Él no está en una tumba. Él resucitó. Amén.
Quiero que se ponga en pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es el verbo que se encarnó y vivió entre nosotros. Los discípulos dijeron un día y vimos su gloria, y nosotros decimos hoy día seguimos viendo tu gloria, Señor, como del unigénito del Padre, lleno de verdad y de poder. Y ese espíritu que ahora mora en nuestros corazones, Señor, que nos redarguye de pecado y que nos declara cada día y da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios por el sacrificio glorioso de Cristo. Y lo confirmó levantándose de entre los muertos. Porque así como levantaste a Jesús de entre los muertos, tu palabra nos asegura que nosotros también seremos levantados. Y Señor, yo vivo con esa fe y esa esperanza, que el peregrinar por esta tierra es un simple camino difícil, imposible sin ti, pero Señor, también tú dices en tu palabra que tu carga es liviana y ligera. Y por eso hasta aquí nos has ayudado y nos ayudarás hasta el fin. Porque tu palabra también lo dice. Y también tu palabra dice que los que están en tu mano, nadie los arrancará. Y yo sé que estoy en tu mano, Señor. Y hoy, hace más de 2000 años, lo comprobaste al levantarte de entre los muertos. Y yo también seré levantado un día. Y esta iglesia también será levantada un día. Y los cristianos en todo el mundo serán levantados un día. Y los mártires, Señor, que han ofrendado su vida por ti, serán levantados un día. Dios, y un día estaremos allá en tu presencia. Como dice tu palabra, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, en pie delante del trono del Cordero, y le alabaremos y le glorificaremos y le continuaremos alabando porque ya hemos comenzado. Enséñanos, Señor, a adorarte. Enséñanos, Señor, a alabarte. Enséñanos, Señor, a adorarte. Enséñanos, Señor, a estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Señor, que todo vestigio de pecado en nuestra vida sea quemado, quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Padre, que el anhelo y el corazón de cada hermano y cada hermana que está acá sea servir de Dios. Padre, que haya en nosotros una repulsión por ese pecado, Dios, que nos acecha, porque anhelamos y esperamos ese día glorioso. Hoy, Señor, no es un día simplemente de recordar, es un día de meditar, de anhelar, de pensar. Que ese día glorioso para muchos hermanos que ya están contigo, Señor, están esperando cuando tendremos esta reunión de iglesia allá en el espacio donde te encontraremos, Señor. Y dice la palabra, y así estaremos para siempre con el Señor. El día que Jesús resucitó, la gloria de Dios llenó nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes, y nos confirmó que somos tus hijos. Bendice esta iglesia, Señor. Afirma cada corazón en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta iglesia, Señor, en tu nombre. Y Señor, si hay alguien acá que está dudando, que está acá, Señor, débil, pido, Señor, que lo afirmes y que ahora pueda decirte, Señor, perdóname, yo soy tu hijo, yo me levanto en tu nombre. Señor, yo me levanto en tu nombre. Sacúdase de todo pecado y viva
para la gloria del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que podamos saludarnos en el amor de Cristo y que podamos ir con bien a nuestros hogares. Amén.